Buenos días. Bueno, ahora entramos a nuestra nueva clase donde veremos qué es la econometría, algunos antecedentes generales y más específicos de esta primera semana de clases. Primero, en términos generales, para conocer un poco de historia, ¿ya? La cual ustedes van a poder complementar con una lectura que les he dejado en el campus virtual de manera complementaria, ¿ya? Para quienes les interese. Quisiera contarles un poco cuándo nace o cuáles son los orígenes de la econometría. El término econometría fue introducido en 1926 por Ragnar Frisch, co-ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1969. Por otra parte, la econometría moderna, propiamente tal, parece tener su origen con Henry Ludwig Moore durante la segunda década del siglo XX. Son parte de sus orígenes, ¿ya? Especialmente en los 30, ¿ya? Con dos, una organización que es Econometric Society en 1933, ¿ya? Un grupo de pensadores, de economistas, estadísticas, se juntaron, ¿no es cierto?, y dieron origen a esta sociedad. Y también con la publicación, en 1933 también, de la revista Econométrica, ¿ya? Donde se inician las publicaciones con esta línea específica de la economía. Como parte de sus orígenes, ya la econometría se definió como una ciencia, parte de la economía, que busca el avance de la teoría económica en su relación con la estadística y las matemáticas. Aunque esta es una definición bastante general, ¿ya? Esta definición especifica las áreas del conocimiento que quedan involucradas en la econometría: la teoría económica, la estadística y las matemáticas. Hay varias definiciones de lo que es econometría y seguramente ustedes van a encontrar cuando vayan leyendo muchas más, pero quisiera destacar tres, ¿ya? Que aparecen de hecho en parte de la lectura complementaria que les doy. Tintner, ¿ya?, define en 1968 la econometría, que es el resultado de cierta posición sobre el papel de la economía. Consiste en la aplicación de la estadística matemática a datos económicos para dar apoyo empírico a los modelos construidos por la economía matemática y para obtener resultados numéricos, ¿ya? Por otra parte, Samuelson y otros autores en 1954 la describen como la econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales basados en los desarrollos simultáneos de la observación y la teoría, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. Y por último, Goldberger, en 1964, define econometría como una ciencia social, tal cual es la economía, ¿no es cierto?, en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. Como pueden ver, estas tres definiciones, en tiempos posteriores a cuando nace la econometría, ¿no es cierto?, y dábamos esa definición bien genérica, nuevamente hacen referencia a estas tres bases que tiene la econometría, ¿no es cierto?, en las cuales se sustenta, que es la matemática, la estadística y la teoría económica. Por tanto, en términos generales, ¿qué podemos entender por econometría? Primero, significa principalmente medición. Vamos a medir algo, vamos a cuantificar. Se relaciona, por otro lado, principalmente con la economía y sus teorías. Sin embargo, ¿ya?, y como lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso,
Se utiliza en gran variedad de disciplinas. Se utiliza, por ejemplo, en el área de negocio, finanza, ¿ya? Para estimar el riesgo de un, un grupo de empresas en función, por ejemplo, del nivel de la situación económica de un país. ¿Ya? Nos permite también aplicarlos al área de marketing, nos permite aplicarlo al área de recursos humanos, por ejemplo, para estimar el nivel de satisfacción del personal de una empresa en función de una serie de variables, ¿ya? Como por ejemplo el tipo de contrato, ¿ya? El área donde trabajan, etcétera. También, aparte del área de negocios y del área de economía, también se utiliza mucho en el área forestal, se utiliza también en el área de la sociología, de las ciencias políticas. ¿Ya? Nace con la economía, pero dada su relación y base con la estadística y la matemática, claramente que ha sido aplicada a muchas otras áreas del conocimiento. Se compone, como decíamos entonces, de tres bases, de tres componentes básicos. La economía, especialmente en el sentido del sustento de la teoría que nos entrega. De la matemática, porque nosotros y ustedes comúnmente a lo que han tenido acceso, por ejemplo, en sus cursos de economía, han sido a modelos matemáticos. Precio en función de cantidad, consumo en función de ingresos. Si ustedes recuerdan esos planteamientos algebraicos como una función, ¿ya? Ese es un modelo matemático. ¿Ya? Y además vamos a utilizar un método también que también va a estar relacionado con la teoría matemática. Además, ¿no es cierto? Y como tercer componente y muy importante, recurrente y base de la econometría, es la estadística, más específicamente la inferencia estadística, que nos va a permitir probar una serie de hipótesis, ¿ya? Y de supuestos que tiene la estimación propia de un modelo econométrico. Por tanto, estudiando econometría, ¿qué es lo que vamos a lograr o qué van a lograr ustedes? ¿Qué podrían esperar? Primero, llenar ese gap, ¿cierto? Entre ser un estudiante a ser un practicante de economía, ¿ya? Ser un estudiante de lo que es el concepto de elasticidad, del concepto de propensión marginal al consumo, de que si aumentan las ventas de la publicidad, debieran aumentar las ventas, por ejemplo. Hacer un practicante de ello, es decir, poder cuantificar si es que eso que me decía la teoría, a cuánto asciende realmente. Si esas relaciones positivas o inversas de ciertas variables se dan o no con datos reales. Y por otro lado, estudiando este curso, vamos a ganar una mirada general de la econometría. No es un curso avanzado, es un curso a nivel introductorio y básico, ¿ya? Pero que les va a permitir, en la medida, ¿no es cierto?, del esfuerzo y activa participación en el curso, a desarrollar algo que es muy requerido actualmente en el medio laboral y especialmente para los ingenieros comerciales, que es la intuición acerca de cómo las cosas trabajan. La teoría nos ayuda para eso. Ustedes han estudiado todo lo que han estudiado, no solamente para aprender de memoria, sino que para generar también cierta intuición de cómo las cosas trabajan. ¿Ya? Ya sabemos que la pandemia, por ejemplo, que estamos sufriendo, y los efectos económicos que está teniendo y va a tener, ¿ya? No tenemos por qué ni siquiera mirar los datos para tener esa intuición. Y la teoría también nos dice cómo se ha abordado este tipo de problemáticas en otras ocasiones, ¿ya? Y yo podría, por tanto, a partir de ello, proponer un modelo. Bueno, dado este contexto general y esta mirada un poquito más histórica y de definiciones de la econometría, entremos ahora a algo concreto. ¿Cuáles son los objetivos, por tanto, de la econometría?
¿Para qué me pueden servir? Primero, nos va a permitir el conocimiento de la economía real. Los métodos econométricos nos permiten estimar magnitudes económicas. Por ejemplo, como ya hemos hablado, la propensión marginal al consumo, la elasticidad de la mano de obra con respecto al output, al producto, el grado de sensibilidad de los créditos hipotecarios a cambios en la tasa de interés, entre otros. O sea, nos va a permitir cuantificar esas magnitudes que nosotros hemos estudiado. En segundo, nos va a permitir simular políticas económicas. ¿Ya? En específico, por ejemplo, un modelo econométrico se podría, a partir de él, determinar en términos cuantitativos el, el efecto de diferentes tipos de impuestos del tabaco sobre su consumo. O podríamos ver el efecto que tuvo, por ejemplo, el que se impusiera la ley, ¿no es cierto?, de cero alcohol cuando ustedes manejan, o cuando manejamos, ¿no es cierto?, de que sobre la cantidad de accidentes de tránsito, ¿ya? O la letalidad que estos tengan, especialmente entre los jóvenes. Podríamos entonces, a partir de un modelo econométrico, simular, ¿ya? Analizar los efectos de ciertas políticas, tanto a nivel macro como a nivel más micro dentro de una empresa. ¿Ya? Evaluar qué campaña publicitaria es la que está teniendo mayor efecto sobre las ventas. ¿Ya? Comparar ciertas políticas del área de recursos humanos entre empresas y su efecto sobre la satisfacción de los trabajadores. ¿Es más efectivo en la satisfacción que les aumenten el salario o que aumenten los servicios de bienestar que tiene la empresa? Eso podemos evaluar a través de un modelo econométrico. Y por último, ¿ya? Que no lo vamos a desarrollar en profundidad en este curso, ¿ya? Es para un curso de otro nivel, pero que es importante que ustedes lo sepan para quienes quieran seguir profundizando en esta área. La econometría también nos va a permitir predecir valores futuros. Cuando hacemos predicciones, tratamos de reducir nuestra incertidumbre sobre el futuro de la economía. Y por lo tanto, a partir de datos pasados, de analizar la relación entre variables que ha ocurrido en el pasado, yo podría predecir, ¿ya? Con ciertos métodos de estimación, parte, ¿no es cierto?, de ese comportamiento futuro. Siempre entendiendo que esa predicción tiene un nivel de error, puede como no se puede dar, ¿ya? Pero claramente que también sirve para la toma de decisiones. ¿Qué tipos de econometría hay? Bueno, la econometría se puede plantear, ¿ya?, el estudio de la econometría desde dos áreas. Primero, la teórica, que es la encargada de desarrollar métodos y herramientas. Estudio de las propiedades de los métodos econométricos. ¿Ya? Está como en el planteamiento y en la demostración y la generación de modelos, sin necesariamente la utilización de datos. Y está por otro lado la econometría aplicada, que utiliza las herramientas de la econometría teórica, las que se hicieron en el otro contexto, en la parte teórica, ¿ya? Para estudiar algunos campos de la economía y los negocios. Por ejemplo, la función de producción, la función de inversión, las funciones de demanda y oferta, etc. Y aquí claramente se utilizan datos reales de la economía. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? En la econometría aplicada. Vamos a aplicar los métodos econométricos. Vamos a interpretar los hallazgos. ¿Ya? No nos vamos a meter en poder desarrollar o analizar nuevos métodos, ¿ya? Sino que más bien vamos a practicarla desde ese punto de vista. Ahora, esta econometría clásica o tradicional, desde el punto de vista aplicado, ¿ya?, tiene ciertas etapas que son importantes de que ustedes conozcan. ¿Ya? Primero, se plantea la teoría o la hipótesis. ¿Ya? Tengo que plantear cuál es mi pregunta de investigación, qué es lo que yo quiero explicar, ¿ya? Cómo la pandemia va a afectar o afectó,
porque lo vamos a hacer con datos pasados, cómo la pandemia afectó, por ejemplo, a la propensión marginal a consumir de las personas en Chile. ¿Creen ustedes que va a cambiar nuestra estructura de consumo? ¿Ya? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Ya? Que esos shocks pudieran cambiar nuestra propensión al consumo. ¿Qué nos dice, ¿no es cierto?, la teoría en países latinoamericanos o en Chile respecto de eso? Puedo plantear una hipótesis a partir de ello. ¿Ya? Después debo especificar el modelo matemático de la teoría. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación algebraica que pueda presentarme esa problemática? ¿Ya? Tengo que especificar después el modelo econométrico o estadístico de la teoría. Debo obtener los datos. Voy a estimar los parámetros ahora del modelo econométrico. O sea, tomo el modelo econométrico, tomo los datos y estimo. ¿Ya? ¿Y estimo con qué? Con un método de estimación. ¿Ya? Con ayuda claramente de un software econométrico. Pruebo la hipótesis planteada en el punto 1. ¿Ya? Esta la puedo aprobar o la puedo rechazar, dependiendo, ¿no es cierto?, de los hallazgos que encuentre. Puedo, a partir de ellos, hacer ciertos pronósticos o predicciones y utilizar esos hallazgos y el modelo estimado para fines de control o de política. ¿Ya? Por ejemplo, ese cambio en la propensión marginal al consumo va a ser un área de estudio sumamente interesante producto de esta pandemia, porque también tenemos realidades culturales distintas entre países. ¿Ya? Lo más probable, como dice la literatura, que en los países asiáticos, ya Japón, China especialmente, la propensión marginal al consumo baje por un tiempo, no corto, porque ellos son mucho más aversos al riesgo que nosotros. En cambio, en Chile, lo más probable, pero no 100% cierto, es que nosotros siempre hemos tenido una mayor propensión marginal al consumo. Somos más parecidos, en ese caso, al país del norte, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. Y eso nos puede generar que tengamos una caída en la propensión al consumo en algún sector, en algunos sectores económicos de la población, pero que rápidamente, una vez que esto pase, volveremos a nuestros niveles pasados. ¿Ya? Eso me puede ayudar a plantear una hipótesis y en base a esa hipótesis yo puedo plantear, ¿no es cierto? Y puedo evaluarla. Y en base a ello yo puedo tomar decisiones de política. ¿Ya? Por lo tanto, en base a ello, si nosotros nos recuperamos, ¿ya?, en esta nueva forma de vivir que vamos a tener, dicen, el sector empresarial se debería preocupar mucho porque nosotros vamos a mantener un consumo bajo como porcentaje de nuestro ingreso. Quizás si estuviéramos en Asia, sí, con el consumo interno, pero quizás en países latinoamericanos como el nuestro no es tanto. Más bien las ventas se van a ver afectadas porque va a disminuir el empleo y a partir de ello el ingreso. ¿Ya? Entonces, claramente que todo eso nos puede ayudar a tomar decisiones. Ahora, una cosa importante es que aquí yo bosquejé cada una de estas 8 etapas. Claramente que desde una mirada bastante lineal, esta es una relación que se va haciendo etapa por etapa. ¿Sí? La 1, después sigo la 2, después la 3. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente. Aunque esta relación es secuencial, también producto de la implementación de estas etapas, muchas veces me voy a tener que ver en la obligación de volver hacia atrás. Por ejemplo, planteé una hipótesis de acuerdo a la problemática que quiero estudiar, especifiqué el modelo matemático, especifiqué el modelo econométrica, obtuve los datos y hay variables que no pude acceder. ¿Qué voy a tener que hacer en la etapa 4? Volver atrás y volver a plantearlo quizás con otras variables que sean proxy de, ¿ya? Porque no voy a poder acceder a ese dato directamente. O sigo aquí y al momento de estimarlo, me parece que el modelo tiene un bajísimo nivel de ajuste, cosa que vamos a ver más adelante, es decir, el modelo explica poco las variaciones de la variable dependiente y voy a tener que volver de nuevo atrás, porque
quizás se me quedó una variable que era muy importante para explicar la variación de Y, de la variable dependiente, y voy a tener que volver a agregarla. ¿Ya? O me sale que no es estadísticamente significativo el modelo, y voy a tener que volver atrás para buscar otra variable o buscar otros datos y complementarlo. Es decir, para terminar esta parte, las etapas de la metodología econométrica claramente inician secuencialmente, pero en la medida que yo las voy implementando, desarrollando, muchas veces voy a tener que ir yendo y volviendo, ¿ok? Para mejorar el modelo, su estimación y los resultados que éste me dé. Por otra parte, esta línea punteada que yo puse acá significa que, claro, yo puedo tener decisiones políticas que me pueden ayudar a replantearme otra problemática más específica. Siempre esto me va a estar dando origen a otras preguntas, a otras preguntas y a otras preguntas, ¿sí? Que puedo ir resolviendo. Ahora, hemos hablado en estas etapas varias veces de un modelo, un componente esencial de la econometría. ¿Qué es un modelo? Bueno, un modelo, por sobre todo, es una simplificación de la realidad. Eso es muy importante, ¿ya? Y tiene tres componentes. Uno es una ecuación algebraica, un y igual a, ¿no es cierto? Tiene variables y tiene parámetros. Aquí les muestro dos. Estos dos son modelos, ¿ya? Tiene variables, tiene parámetros, que son los que yo, los beta, ¿no es cierto? Y una ecuación, una ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este que está aquí arriba es un modelo matemático, ¿ya? Es un modelo matemático que comúnmente es lo que ustedes más han visto hasta ahora en sus ramos, ¿ya? Se basa en la teoría económica o en la teoría de base del modelo planteado. ¿Y qué característica tiene? Que asume este modelo matemático una relación exacta entre Y y X, exacta, determinística, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué podría ser esto? Podría ser consumo en función de ingreso. Cuando estudiaron la teoría del consumo, lo que ya la vieron, ¿no es cierto? Era una ecuación como esta, donde en vez de ser Y aquí era consumo y X era YD, ingreso disponible. O puede ser más básico, como lo vieron en Introducción a la Economía. Precio en función de cantidad, modelo matemático. Asume una relación exacta entre las variables y se basa esencialmente en la teoría económica, ¿ya? No está para estimarlo, nos orienta respecto de la relación entre las variables, ¿ya? Sin embargo, este que está aquí abajo sería el modelo econométrico. ¿Cuál es la diferencia en estos dos? Primero, las variables, que son estas, ya les aparece un subí. ¿Lo ven o no? Porque este ya es estimable, este ya requiere datos. Y cada subí que está aquí representaría, por tanto, una observación. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, el PGA de ustedes en función de sus notas de enseñanza media, el subí va a representar a cada uno de los de los estudiantes, individuos que hay acá. ¿No es cierto? Cada uno de ustedes va a estar representado por un subí. Voy a tener más de 40. Pero a la vez voy a tener este componente que es el error, ¿ya? Que me muestra que la relación entre Y y X no es determinística, no es exacta, sino que siempre van a haber otras variables no contenidas en el modelo que me explican las variaciones de Y. Como les preguntaba en el video anterior, cuando hice la introducción y la presentación, ¿su PGA solamente depende de las notas de enseñanza media que traían? No, ¿no es cierto? ¿Qué otras variables podrían explicar el PGA que tiene? Si es hombre o mujer.
La teoría dice que hay diferencias. El tipo de colegio del que provenían, las horas de estudio que dedican, ¿no es cierto? Entre muchas otras variables. Entonces, el modelo econométrico, a diferencia del modelo matemático, siendo ambos modelos, el modelo econométrico asume que no hay una relación exacta ni determinística entre Y y X. Y es ahí el por qué está el error. Segundo, es estimable, ¿ya? Porque estas variables, si se puede decir así, van a estar vivas, van a tener valores. Y voy a poder determinar estos coeficientes. En el modelo matemático sustentado en la teoría económica, estos coeficientes o me los dan o solamente me los plantean con letras, ¿ya? Por ejemplo, si este fuera un modelo matemático de la ley de la demanda, me diría que el precio está en función de la cantidad. ¿Qué esperaría de este coeficiente yo? ¿Qué signo? Esperaría que su signo fuera negativo, ¿no es cierto? Pero ustedes, cuando vieron eso, ¿estimaron realmente que ese beta 1 tuviera un valor negativo? No, lo estudiaron como teoría, se los plantearon. Si yo llevo este modelo matemático a un modelo econométrico, yo voy a tener que tener datos de precios, no sé, precio de la benzina los últimos 3 años, y de cantidad de benzina vendida durante los mismos 3 últimos años. Y aquí yo voy a estimar este coeficiente. Y ese coeficiente yo esperaría, de acuerdo a lo que dice la teoría, que fuera negativo, pero lo voy a determinar exactamente. Y capaz que me salga menos 0,8. Ok, cumple con la teoría. Va a cumplir, tenemos que evaluar otras cosas, pero en términos bien simples cumpliría, es negativo. Es decir, por cada unidad que aumenta la cantidad vendida, el precio disminuye en tanto. ¿Sí? Y el error, lo que me va a estar mostrando, que ese error no va a ser cero, va a ser la diferencia entre que el valor que hay y lo que yo voy a estimar, como lo vamos a ver más adelante, no se compliquen todavía. Y me va a estar diciendo ese error que hay otras variables que explican el precio de la benzina más allá que solo la cantidad. La teoría ya me planteó que la cantidad, y estamos completamente de acuerdo, pero hay otras variables que no están incluidas en el modelo y siempre, siempre va a ser así, ¿ya? Porque nosotros, al estudiar econometría, al estudiar el área de negocio, somos una ciencia social que estudia el comportamiento o los resultados del comportamiento de las personas. No somos la física ni la química, que sí tiene relaciones determinísticas entre sus variables, ¿ya? La velocidad, la aceleración propiamente tal, el volumen, el peso, etc. Ahí es exacto. Acá no necesariamente, no es exacto, ¿ya? Porque es una ciencia social. Estamos aplicándola a eventos y a hechos sociales, donde no todos nos comportamos de la misma manera, ni nos afecta de la misma manera. ¿Ya? ¿Qué tipos de modelos hay? Bueno, primero, si los clasificamos por el número de ecuaciones que tiene, hay modelos uniecuacionales compuestos por una sola ecuación matemática o multiecuacionales compuestos por más de una ecuación matemática. ¿Cuáles vamos a estudiar nosotros? Uniecuacionales, ¿ya? De una pura regresión o de un puro modelo. También los podemos clasificar por el número de variables. Y ahí vamos a tener modelos simples que van a tener una variable explicativa y una variable dependiente, y modelos múltiples que van a tener una variable dependiente o explicada, ¿no es cierto? Y dos o más variables explicativas, es decir, dos o más X, si los vemos así en términos más simples. ¿Sí? Nosotros vamos a partir con un modelo simple y vamos a continuar la mayor parte de nuestro curso con modelos múltiples. De nuevo, en el entendido de que es muy difícil poder explicar el comportamiento de una variable dependiente Y
con un set de variables explicativas. Por lo tanto, un modelo simple es casi una exageración de simplificación. Los múltiples son un poquito más acertados o más cercanos a la realidad, no siéndolo 100%. ¿Ya? O sea, pero en la medida que yo tenga más variables justificadas por la literatura, por la teoría, mi modelo va mejorando también. ¿Ok? Eso no implica, por otro lado, que yo deba agregar todas las variables que pueda. No, todas las necesarias y suficientes de acuerdo al fenómeno que yo estoy estudiando. ¿Quién me va a guiar a eso? La literatura, las teorías, ¿ya? La revisión de estudios similares. Ahora, ¿cuáles son las etapas en la elaboración de un modelo econométrico? Hace un rato vimos las etapas, ¿no es cierto? Esas 8, que es una mirada bastante clásica, tradicional, general, pero aquí yo les quiero mostrar otra que está un poquito más agrupada y que está muy relacionada con la anterior. ¿Ya? Son 3. La especificación del modelo, la estimación y la validación. Partamos con la especificación. ¿A qué se refiere la especificación? Esta tiene 4 elementos. En primer lugar, plantear el modelo económico o, como le llaman algunos también, el modelo matemático económico. Es un modelo formal que especifica que ha sido especificado a través de la utilización de la teoría económica. ¿Ya? Este modelo también puede provenir de otra teoría no económica, dependiendo del tema a explicar. Pero lo primero que yo veo acá, a partir, ¿no es cierto?, de una problemática o de una pregunta que yo quiero responder, es el planteamiento del modelo económico. ¿Ya? El consumo en función del precio, las ventas en función de la publicidad, la pobreza en función del nivel educacional de las personas, la distribución de ingresos en función del ingreso per cápita de los países. ¿Sí? ¿Qué me dice la teoría al respecto y lo formulo como modelo económico o matemático? Después ese modelo lo transformo en un modelo econométrico. ¿Qué debo agregarle ahí para que sea modelo econométrico? Claramente, aquí ya voy a entrar, como lo veíamos anteriormente, a una presentación que va a incluir la perturbación aleatoria o error en esa ecuación. ¿Qué otra diferencia tiene este modelo econométrico del modelo matemático o económico del punto anterior? Que también me va a llevar a tener que decidir respecto de la forma funcional. ¿Va a ser lineal? ¿Va a ser lineal logarítmico? ¿Va a ser inverso? ¿Cuál es la forma funcional? Comúnmente el modelo matemático o económico base, recuerden todo lo que han visto antes, es una relación bien simple, lineal, precio en función de cantidad, consumo en función de ingreso, salario en función de años de educación. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo lo planteo a nivel econométrico, yo tengo que tomar la decisión si es que las variables van a incorporarse linealmente, es decir, ¿es salario la variable dependiente o es logaritmo del salario? Formas funcionales. Lo vamos a ver, me parece, en la clase en la semana 3. ¿Sí? E incluir, como decíamos, la perturbación aleatoria o error que vimos hace un rato, que recoge el efecto conjunto de otras variables que también afectan la variable dependiente, pero que no figuran explícitamente en el modelo. Ahora, este modelo econométrico es un planteamiento, una ecuación algebraica que para estimarse en la etapa que viene más adelante, se requiere disponer de datos y un método de estimación. Aquí todavía en la especificación no vamos a estimarlo, solamente lo vamos a plantear. Otro componente o etapa de la especificación son los supuestos estadísticos del modelo. Se refiere a un conjunto de supuestos que se utilizarán en las etapas siguientes, tales como el contraste de hipótesis y en general
en todo el proceso de inferencia llevado a cabo en el modelo. Están relacionados con el método de estimación y se utilizarán para la estimación y la validación. ¿Ya? Claro, voy a elegir un método de estimación y ese método de estimación, como vamos a ver la próxima semana, en nuestro caso va a ser MICO, método de mínimos cuadrados ordinarios, que tiene una serie de supuestos base. ¿Ya? Eso los tengo que conocer. ¿Ya? No lo voy a aplicar todavía ni lo voy a validar, pero sí los debo conocer y ser conscientes de ellos. Y por último, debo, a nivel de especificación, saber identificar qué datos voy a utilizar. Yo puedo hacer un estudio de pobreza en función del nivel de educación de las personas en un país, en donde cada observación sean personas. ¿Ya? Y ahí voy a utilizar entonces una data o datos que van a representar distintas personas con su nivel de pobreza o ingreso, si lo queremos llamar así, y su nivel de educación. Pero también podría hacer ese mismo estudio a nivel más macro, y en vez que cada observación sean individuos, sean países. Países con su nivel de pobreza y países con su nivel promedio de años de educación. O el porcentaje de la población con educación superior. ¿Sí? O podría hacerlo a nivel de una empresa y poder identificar el salario que ellos tienen promedio en función del nivel de años de educación de sus trabajadores. Por lo tanto, tengo ya que en esta especificación tener alguna idea con qué tipo de datos voy a utilizar, qué tipo de variables cuantitativas, cualitativas, como vamos a ver en el próximo video, y haber realizado y realizar, ya, como les decía en el video anterior también, un análisis de los datos, una mirada, que los datos me hablen, ¿ya? Para poder más o menos intuir. Recuerden que nos vamos a también desarrollar harto la intuición aquí, intuir cuáles son las relaciones, o si es que ya tengo evidencias de que lo que me decía la teoría aquí se está dando o no, y por qué podría estar pasando. Después que especifiqué todos estos componentes, parto con la estimación. En la estimación se obtienen los valores numéricos de los coeficientes, el beta 0, beta 1, alfa 0, alfa 1, A0, A1, como yo los haya planteado, del modelo econométrico. Para completar esta etapa se debe disponer de un conjunto de observaciones. Aquí ya necesito los datos, ¿ya? Necesito tener esa base de datos de todas las variables observables que aparecen en el modelo econométrico. ¿Qué significa? Si yo tengo como variable dependiente el consumo y como variable explicativa el precio del pan, por ejemplo, en Temuco, donde cada observación representa el precio y la cantidad que vende cada una de las panaderías de Temuco, supongamos, yo voy a tener que tener los datos de las 150 panaderías, supongamos que sean 150, para cada una de ellos. ¿Cuánto vende al mes promedio? ¿Cuál es el precio promedio? ¿Cuánto vende la panadería 2? ¿Cuál es el precio promedio? ¿Cuánto vende la panadería 3? ¿Cuál es el precio promedio? ¿Sí? Por tanto, es necesario seleccionar el método de estimación apropiado teniendo en cuenta las implicancias de esta elección en las propiedades estadísticas de los estimadores de los coeficientes. ¿Ya? Entonces, aquí yo necesito disponer de los datos, aplicar un método de estimación para poder obtener esos estimadores. Y otro factor, más que etapa, componente importante, es entender la diferencia entre un estimador y una estimación. Un estimador es el resultado de aplicar un método de estimación a una especificación econométrica. Ese es un estimador. La estimación consiste en la obtención del valor numérico de ese estimador para una muestra dada. Es decir, cuando yo planteo esa ecuación o ese modelo econométrico, ese beta 0 o beta 1 es un estimador, ¿no es cierto?
Una vez que yo ya lo estimo, es decir, meto los datos al software y me da el valor de beta cero, ese beta cero ya estimado que me dio 4,8 o 3,2 o menos 1,5 es una estimación del estimador. ¿Sí? Y por último, la etapa de validación. En esta etapa se evalúan los resultados. Se evalúa si las estimaciones son aceptables tanto por la teoría económica como desde el punto de vista estadístico. Desde la teoría se analiza si las estimaciones de los parámetros del modelo tienen el signo y magnitud esperado, es decir, si satisfacen las limitaciones establecidas por la teoría económica. Yo esperaría que el parámetro que acompaña al precio en una función de consumo, cantidad-precio, fuera negativo. ¿Mi estimación me dio negativo? ¿Cumple o no con la ley de la demanda? Puede que no, ¿ya? Y ahí uno podría decir, ¿por qué no? Quizás es un bien de lujo, que también tenemos respaldo en la teoría económica. O, como decía, ¿no es cierto?, en ciertos momentos, el bien given. Quizás es un bien given, ¿ya? En términos de la respuesta que tiene ante el cambio de una variable. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. ¿Eso ocurre para todos los bienes? Tengo que tener ese respaldo para poder ver si es que está cumpliendo o no con la teoría económica. Ahora, desde el punto de vista estadístico, la validación implica llevar a cabo contrastes estadísticos sobre la significatividad de los parámetros y del modelo, en los que se utilizan los supuestos estadísticos formulados en la etapa de especificación. A su vez es importante contrastar si estos supuestos estadísticos del modelo se cumplen, aunque hay que tener en cuenta que no todos los supuestos son contrastables. Cuando analicemos después el método de estimación MICO, van a conocer ustedes ahí los supuestos que subyacen a ese método y una serie de supuestos que son posibles de contrastar y evaluar. Y hay otros que los vamos a tener que asumir solamente porque nos va a ser imposible contrastarlos. ¿Ok? Por lo tanto, en la validación yo obtengo los resultados, valido si lo que yo esperaba se cumple en términos de signo, de valores, de lo que me dice la teoría económica, tanto observando los valores y los signos como también haciendo las pruebas de hipótesis para ver si son estadísticamente significantes o no. Bueno, ¿qué posibles ejemplos de preguntas podríamos responder a partir de un modelo econométrico? Ya cerrando esta presentación. Por ejemplo, ¿en cuánto aumentan las ventas si aumenta el gasto en publicidad? A través de un modelo. ¿Se imaginan ya el modelo matemático y el modelo econométrico? Anótenlo ahí en su cuaderno para ver si ya se lo están imaginando. ¿La pandemia generará un cambio en la propensión marginal a consumir de las personas en Chile? ¿Ese es un cambio estructural? ¿Podemos estimar eso a través de un modelo econométrico? Sí. ¿Ya? Después lo vamos a ver, pero se puede. De todas maneras, a través de una variable DAMI que vamos a incorporar con pandemia o antes de la pandemia y después de la pandemia. Puedo incorporarlo en el modelo, sin problema. ¿A mayor educación los salarios aumentan? También lo puedo plantear como un modelo. Es más, también puedo, como en todos los otros anteriores, voy a poder determinar en cuánto, de acuerdo a la muestra en estudio, obviamente bastante acotado. No voy a estar generalizando a partir de esta estimación, sino que con los datos que utilicé para ese ejemplo, para esa muestra, qué es lo que se da. Si se da, no se da, etc. A mayor educación, ¿el salario de hombres y mujeres aumenta en la misma proporción? ¿Podría yo analizar eso en un modelo econométrico? Claro que sí. No hay problema, se puede hacer. ¿Ya? Ahora los invito a ustedes a pensar en una pregunta, anotarla en su cuaderno, de tal manera que podamos conversarla en la próxima clase presencial. Veamos un ejemplo. Retornos de la educación. Un modelo de inversión en capital humano implica, ya, no sé si ustedes han estudiado eso ya, pero es muy clásico dentro del estudio de la economía, que a mayor educación debiera aumentar el salario, aumentar, ¿no es cierto?, lo que gana
o lo que recibe de ingreso una persona. Eso es lo que dice la teoría de capital humano. ¿Ya? Ahora, en el caso más simple, eso implicaría, si yo quisiera presentarlo como un modelo, quedaría de esta manera. Earnings, ¿no es cierto?, que es lo que yo gano, mi salario, mis ingresos, es igual a un beta 0 más un beta 1, educación, más un mu. ¿Este es un modelo econométrico o matemático? Claramente, ¿no es cierto?, es un modelo econométrico porque incluye el error. ¿Sí? Y me está tratando de explicar la relación entre lo que gana una persona y su nivel educacional. Si nosotros descomponemos esto, nos damos cuenta que earning sería la variable explicada o dependiente, education sería la variable explicativa o independiente, beta 0 y beta 1 son los parámetros o coeficientes que yo voy a estimar, ¿ya? Y mu sería el error o perturbación aleatoria, que le da la diferencia con un modelo matemático, porque está reconociendo que no hay una relación exacta entre earnings y education. Ahora, para terminar, vamos a practicar en la clase sincrónica del 5 de mayo. ¿Qué vamos a practicar? Aquí los invito y les solicito que puedan hacer este ejercicio antes de nuestra primera clase, a nivel individual. Plantéense, por favor, una pregunta que quieran resolver a partir de un modelo econométrico simple. Solamente una variable dependiente, una variable explicativa. ¿Ya? Identifique una variable dependiente que quiere explicar y una variable explicativa, pero plantéese la pregunta. ¿Ya? A partir de ello, plantee una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? A mayor precio, menor cantidad vendida de chocolates, ¿ya? Si quieren estudiar el tema de los chocolates, o a mayor años de educación, mayor salario. No tomen esos ejemplos que ya los he dado varios. Pregunten otra cosa. Plantee la hipótesis escrita, simple. Después, plantee el modelo matemático, cómo quedaría, plantee el modelo econométrico. ¿Qué representaría el error? ¿Dónde está? ¿En el matemático o en el econométrico ese error? ¿Qué representaría en palabras simples? ¿Y qué necesitaría usted, para ver si entendieron lo que vimos, qué necesitaría para poder estimar los parámetros que va a tener en el modelo econométrico? ¿Sí? La idea, estimados estudiantes, es que ustedes puedan hacer este trabajo bastante simple en una hojita, ¿ya? No me lo manden para nada, ténganlo, porque va a ser parte del inicio de la clase del 5 de mayo, de tal manera de poder retroalimentarles y responderles a todas las dudas que tengan, para poder hacer un trabajo grupal en la clase sincrónica del 5 de mayo. Un abrazo a todos y nos vemos.